Y así arranca una iglesia que con el paso del tiempo llegó a ser una iglesia muy, muy poderosa, una iglesia muy grande, una iglesia que sirvió para que miles y miles de personas en Asia Menor llegaran a conocer el Evangelio, y algunos opinan, algunos creen, que de esa iglesia salieron obreros, matrimonios, familias, personas que fueron a otras ciudades y abrieron iglesias, como por ejemplo la iglesia de Esmirna, que estaba relativamente cerca, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, en fin, esas congregaciones tan conocidas que están todas en el libro del Apocalipsis. Pablo se calcula, según nos cuenta la Biblia, que estuvo más o menos unos 2 años como pastor principal de la iglesia, y después de ese tiempo decide pues marcharse, seguir con su ministerio itinerante, viajando de un lugar a otro, estableciendo iglesias, confirmando obreros, etcétera, y deja al frente como pastor principal, como responsable de la iglesia, deja a Timoteo, aquel joven de padre griego y de madre judía, ¿se acuerdan? Que Pablo conoció en uno de sus viajes y que lo incorpora a su equipo ministerial y delega en él la responsabilidad de pastorear una iglesia enorme, enorme, grandísima, con una influencia muy grande, pero que tenía que ponerse las pilas, si me permiten la expresión, porque no era fácil ocupar el lugar de Pablo, eso en primer lugar, pero en segundo lugar, estaban rondando por la iglesia lobos rapaces, personas que estaban como locos porque Pablo se marchara, y aprovechando esa especie de vacío con un nuevo pastor se iban a introducir en la iglesia y intentar despedazarla, intentar destrozarla. Cuando Pablo se despide de los ancianos, ¿verdad? Cuando Pablo da un discurso muy bonito que lo pueden encontrar en el capítulo 20 del libro de los Hechos, y él se está despidiendo del liderazgo de la iglesia, dentro de todo lo que dice, estas son algunas palabras que a mí me han llamado mucho la atención y que dicen así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, ¿verdad? Como encargados, como pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé, con qué seguridad hablaba Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando yo me vaya, van a meterse auténticos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero dice algo más: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que no solamente va a venir gente de afuera a meter cizaña a esa congregación de Éfeso, no solamente van a venir personas con malas intenciones, con malas ideas, con veneno, para hacer daño a la gente que recién había creído en el Evangelio, sino que además Pablo dice, y yo sé que cuando yo me vaya, de entre ustedes, se van a levantar personas que van a intentar también hacer daño. Luego ya estaban dentro, y que el objetivo es que la gente les siga a ellos más que seguir al Señor Jesucristo. Sí, el panorama que se le presenta a Timoteo, futuro pastor de la iglesia de Éfeso, sinceramente no es nada halagador, no, nada bueno, ¿no? En el sentido de que Pablo está diciendo, mira, esto no es fácil, esto no es fácil. Y por eso Pablo le escribe 2 cartas, digamos de pastor a pastor, a Timoteo, que llevan el nombre de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, para darle más instrucciones de las que le había dado en esos últimos 2 años, porque la papeleta, el trabajo, la función de Timoteo iba a ser durísima. Además lo iban a menospreciar porque era joven, tenía problemas de salud, no tenía el carácter, no tenía el carisma, no tenía esa autoridad que Pablo tenía como hombre de Dios, con mucha experiencia, y no iba a ser nada fácil para este joven hacerse cargo de esta iglesia tan grande y tan conflictiva.
Y por eso en la primera carta que Pablo le escribe, en el capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, le dice en el versículo 3, primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Te encargo ahora. Es decir, el apóstol Pablo le rogó a Timoteo que se quedara al frente de la obra. No era fácil encontrar a un hombre capacitado para ocupar el lugar del apóstol y para tomar autoridad ante estos lobos rapaces que iban a venir de afuera y también se iban a levantar desde adentro. Pablo está constantemente alentando, animando, dándole consejos, dándole palabra al joven pastor Timoteo para que no se venga abajo, para que no se derrumbe. Tenía problemas del estómago, probablemente por nervios o por ansiedad, o vete tú a saber por qué. Pero lo que está bien claro es que el apóstol Pablo intenta que este joven, que esta persona que está al frente de esta obra no se derrumbe y no se desanime ante la presión tan inmensa que va a comenzar a caer sobre sus hombros. Porque antes estaba Pablo y Timoteo era un colaborador más, pero a partir de ahora, amigo, tú eres el que vas a tener la responsabilidad 100% de la iglesia. Tarde o temprano el Señor, según el nivel de madurez y según el crecimiento que vea en cada uno de nosotros, va a poner responsabilidades en nuestras vidas. No podemos eludir las responsabilidades. Nos gusta que Dios nos bendiga, nos gusta que Dios nos ministre y nos hable, nos gusta que el Señor nos dé cosas, ¿verdad? Y la mayoría de los cristianos están todo el día pidiéndole cosas al Señor. Si no es un novio, es una novia. Si no es un marido, si no es una esposa, si no es un hijo, y si no es un trabajo, y si no es una cosa, es otra, ¿verdad? Y estamos siempre como expectantes para que Dios nos dé esas cosas que nosotros creemos que necesitamos y que nos gustaría tener. Y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en pedir al Señor. De hecho, el Señor dice, pedid, ¿verdad? Pedid y no reciben a veces porque no piden. Todo eso está muy bonito. Pero yo también quiero decirles que llegará el momento, espero, en el que las responsabilidades que Dios ponga sobre tus hombros, pues las cumplas con la responsabilidad y las cumplas con la madurez y las cumplas con el gozo que tienes que tener frente a la presión. Porque la vida cristiana es bonita, la vida cristiana es preciosa, la vida cristiana está llena de privilegios y de grandes cosas y bendiciones de parte del Señor, pero también está claro que en algún momento el Señor te va a enseñar, y espero que no le falles, a trabajar bajo presión. Timoteo nunca había sido criticado como pastor porque nunca había sido pastor, pero a partir de ahora muchos lo iban a cuestionar y muchos lo iban a menospreciar y muchos no le iban a dar el valor que el apóstol Pablo le había dado, ni iban a reconocer su autoridad, y eran experiencias nuevas por las cuales él iba a atravesar. Y a veces parece como que queremos tenerlo todo controlado. Pero si una de las cosas que el Señor nos ha estado enseñando, a unos más y a otros menos, evidentemente, en este tiempo de confinamiento y de pandemia, es que primero de quien tenemos que depender única y exclusivamente es del Señor. Es un disparate cuando hay creyentes que dependen única y exclusivamente de lo que se enseña en un púlpito. Timoteo fue instruido en la palabra y esa palabra a él le iba a servir para filtrar esas falsas enseñanzas que el enemigo, a través de aquellos lobos rapaces, iba a querer introducir en la iglesia. Y llegará el momento en el que nosotros tendremos que tener el conocimiento bíblico suficiente, la experiencia, la madurez y el discernimiento para decir, esto no es de Dios, esté o no esté el pastor, estemos reunidos o estemos confinados. Porque siempre, de alguna manera u otra, la luz va a atraer a los mosquitos. Es que es inevitable. ¿Por dónde entraron estas polillas? ¿Por dónde entraron estos mosquitos? ¿Por dónde entraron estos bichos? Es que la luz los atrae. Las tinieblas no. Pero donde hay luz, los mosquitos inevitablemente son atraídos. Y en una vida bendecida, en una iglesia bendecida, en un ministerio bendecido, en una persona atractiva espiritualmente hablando, tarde o temprano los mosquitos van a acercarse a tu vida.
Y el problema no es cuando venga algo que es falso. El problema no está tanto en algo que no es bíblico, porque automáticamente por el tiempo que lleváis en los caminos del Señor, pues rápidamente te vas a dar cuenta de que eso no es de Dios, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años en otra congregación que pastoreamos, llegó una pareja, 2 chicos, y uno de ellos decía que era Jesucristo. Bueno, cuando yo escuché eso me acerqué a él y, en fin, como pastor ya sé lo que tengo que hacer. Y automáticamente le dijo al que venía con él, ¿te das cuenta? Nos siguen echando como hace 2000 años de todas partes. Si alguien entrara esta tarde aquí diciendo que es Jesucristo, un gran profeta o que tiene un mensaje de Dios, automáticamente ya por los años que llevamos y por un poquito de sentido común también, que a veces lamentablemente es el sentido menos común de todo, pero que es bueno también echar mano de él, y por la experiencia y por el conocimiento, pues decimos, esto no es de Dios. Si alguien viene enseñando una verdad, pues le abrimos los brazos, porque nosotros lo que queremos es que el Señor nos hable verdades, aunque duelan, aunque nos sintamos aludidos, pero que vengan todas las verdades de Dios, bienvenidas sean. Amén. El problema es cuando vienen disfrazadas las mentiras con un poco de verdad, o las verdades con un poco de mentira. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento y la madurez y la sabiduría y la experiencia y el conocimiento bíblico para decir, amigo, esto no es de Dios. Es increíble, yo cada vez que leo esto me impacta muchísimo el hecho de que Pablo sabía perfectamente que en el momento en el que él se ausentara definitivamente, porque no era un viaje de 15 días, de un mes, que al fin y al cabo regresaría, sino es que se iba. Ya no iba a volver más a pastorear esa congregación. Pablo, ¿cómo sabía que de entre esa congregación, entre esos ancianos, entre esa gente reconocida y conocida dentro de la congregación, se iban a levantar lo que él llamó lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? Es como que estaban agazapados, calladitos, ¿verdad? Como que no rompen un plato, pero en el momento en el que Pablo se ausentara de la iglesia, dirían, esta es la nuestra. Y estaban allí, asistían a los cultos, escucharon la predicación de Pablo, fueron pastoreados por Pablo. Y Pablo no era un mal pastor, Pablo no enseñaba locuras, era un hombre de Dios, enseñaba cosas totalmente genuinas de parte del Señor. ¿Cómo esta gente no cambió en ese tiempo? ¿Cómo esa gente estaba esperando el momento y la ocasión para decir, ahora nos hacemos con la responsabilidad de la iglesia y con la enseñanza? Y si ellos iban a comenzar a enseñar cosas raras y extrañas y meter auténtico veneno en la congregación, es porque tenían la libertad de poder subirse a un púlpito, a una plataforma y poder compartir la palabra, que eso no lo puede hacer cualquiera que llegue a una iglesia, ¿me explico? Por lo tanto, Pablo lo que está tratando es de abrirle los ojos a Timoteo para que no sea ingenuo. Porque a veces, queridos hermanos, yo veo que hay creyentes que son muy ingenuos, muy tontorrones. Y piensan que cualquier persona que habla de Dios o cualquier persona que viene con un poquito así de ese rollo místico, ¿verdad? Automáticamente ya, ay, qué bien, qué amor que tiene, ¿verdad? Y tenemos que ser precavidos. Y tenemos que estar con 40 ojos. Porque sabemos que uno de los objetivos del diablo es destruir a su amada iglesia. No lo va a conseguir, pero muchas veces, ¿cuántas veces ha ocurrido que se han metido falsos profetas, falsos maestros, falsos siervos de Dios en las congregaciones y han hecho un daño terrible, en algunos casos irreparable? Y esto me da pie para decirles que en este tiempo en el que yo he estado fuera, aunque por lo visto el domingo otra vez volvió a suceder, pero yo no me di cuenta, y por eso les doy esta advertencia para que estén atentos, para que no vuelva a ocurrir nunca más eso aquí en esta iglesia. Hay una persona que durante 2 domingos se ha dedicado a acercarse a la gente a orar por la gente, a imponerle las manos. Evidentemente esa persona no es de nuestra congregación, porque en nuestra congregación no nos movemos de esa manera. El venir a una congregación de visita, a imponer manos, lo cual es muy delicado. Yo no me dejo imponer las manos prácticamente por nadie. Y ustedes tienen que aprender de eso también, ¿no? Una persona que sin permiso, sin conocerlo de nada, se atreve a imponer las manos a personas que tienen una iglesia, que tienen un pastor, pues eso no lo podemos permitir, porque no sabemos qué transmite esa persona. No sabemos con qué intenciones viene. Si tiene una iglesia, ¿por qué no lo hace en su iglesia? A lo mejor tampoco lo dejan allí. Entonces, si a partir de ahora, en cualquier culto,
ustedes ven a una persona que no es de la congregación, que no es de la iglesia, que se dedica a ir por los rincones, ahí, hermana, voy a orar por usted, hermano, voy a orar por sus piernas, hermano, voy a orar por su enfermedad. Y dice, no, discúlpeme, yo no sé quién es usted, yo no lo conozco de nada, aquí tenemos un pastor, aquí nos movemos en un orden y discúlpeme, usted está totalmente fuera de orden. Entonces, estas cosas ocurren a veces y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque a veces estamos con el jaleo de atender a uno, de hablar con este, de hablar con aquel. Pero ya el apóstol Pablo lo advirtió hace 2000 años. Cuidado porque o vienen de afuera o se levantan de adentro lobos rapaces que actúan por su cuenta, que no se someten a nadie porque nunca lo han hecho y probablemente nunca lo harán, y que al final lo que dejan es nada. Porque Dios se mueve en el orden y las personas que no se mueven en el orden es porque no han aprendido ni lo básico ni lo elemental del Evangelio. Mire, el mismo Señor Jesucristo, miren de quién estoy hablando, el mismísimo Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada, ni digo nada que mi Padre no me dé permiso para hacerlo. Sometido 100% al Padre. No actuaba por su propia cuenta, sometido 100% a la voluntad del Padre y era el Hijo de Dios, cuanto más nosotros necesitamos someternos a lo que Dios dice que tenemos que someternos. Amén, hermanos. Porque además, en esta misma carta hay una advertencia y permítame recordarles, es una obviedad, pero permítame recordarles que lo que yo voy a leer a continuación se escribió hace 2000 años. Ay, si Pablo levantara la cabeza hoy en día y viera cómo están algunas congregaciones por ahí por el mundo, ¿no? En el capítulo 4 de la misma carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 1, escuchen esto es tremendo. Pero el Espíritu dice claramente, si no hay duda, que en los postreros días, en los tiempos finales, algunos apostatarán, se apartarán de la fe. Y ahora dice algo tremendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a pararnos un momento ahí. El Espíritu dice claramente a la iglesia, el Espíritu no habla a la calle, el Espíritu no habla a los inconversos, el Espíritu Santo habla a la iglesia. No dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, ¿qué? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pues en esa iglesia de Éfeso, que vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 2, Pablo dice que el Espíritu Santo habló clarísimamente a la iglesia, a la congregación, de que en los postreros días, ahora, evidentemente en el siglo I se vivía con la expectativa de que Cristo podía venir en cualquier momento, ¿sí o no? Pablo habla de nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿verdad? Pero lo que está bien claro es que desde que Pablo escribió esta carta hasta nosotros hoy en día han pasado 2000 años. Luego, si ellos consideraban en el siglo I que estaban en los últimos tiempos y vivían con esa expectativa, imagínense nosotros hoy en día. ¿Quién está más cerca de los últimos tiempos? ¿Los cristianos que recibieron esta carta de puño y letra de Pablo o nosotros hoy en día? Es una obviedad, es lógico. Si en el siglo I se consideraba que el Mesías podía venir otra vez en cualquier momento, hasta el punto que se saludaban con aquello de Maranata, Cristo viene, pues tú imagínate, 21 siglos después, si no somos nosotros esa generación de creyentes que formamos parte de los postreros días de los últimos tiempos. Evidentemente. ¿Cuántas generaciones de creyentes quedan por venir? No lo sé, pero puedo asegurar que en este momento la más cerca, la generación más cerca de cristianos, la iglesia más cerca del retorno de Cristo, de toda la historia de la humanidad, somos nosotros. Yo no sé cuánto nos queda de vida, si vamos a vivir 70. Me llama la atención ese pastor, de verdad que Dios lo bendiga y le dé fuerzas, porque ser pastor con 92 o 93 años, de verdad que es para levantarle un monumento. ¿Sí o no? 93 años ya es para estar ya tranquilo, pero se ve que este hermano, como también hay por ahí una hermana que nos escribe de no sé qué país, no me acuerdo,
que también su pastor tiene 80 y tantos años. Es una maravilla poder llegar a esas edades todavía sirviendo al Señor y con fuerza y predicando el Evangelio, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo nos puede quedar de vida. Yo no sé si quedan todavía. ¿Ustedes creen sinceramente aquí entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, que quedan 2000 años más para la venida de Cristo? ¿Otros 2000 años más? Es que no hay ni un cristiano en el mundo. Mira que hay iglesias y denominaciones y grupos y tú pregúntale a cualquier cristiano hoy en día, me da igual de la congregación, me da igual de la denominación a la que pertenezca, hay un sentir de que Cristo está pronto a venir. Hay un sentir, hay como, oye, esto no va a durar mucho, esto va a reventar en cualquier momento, los tiempos se acortan. Es que hay ese sentir. Claro, algunos dirán, pero bueno, eso también lo sintieron muchos hermanos en la Segunda Guerra Mundial y en la Edad Media, sí, ya. Pero lo que está bien claro es que no era su momento. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día no se ha visto nunca. Maldad, prostitución, homosexualidad, robo, asesinato, siempre ha habido, evidentemente, desde el jardín del Edén. Pero en la magnitud, con el descaro, las características de nuestra generación son únicas, queridos hermanos. Hoy en día, todo lo que dice la palabra de Dios que tiene que cumplirse existe y en cualquier momento puede el Señor decir ahora, así de claro, ¿verdad? Si aquella gente en aquellos tiempos vivían con esa expectativa y vivían con ese temor, con ese discernimiento de decir, cuidado que se nos puede levantar aquí un lobo y nos viene a envenenar la iglesia, o cuidado que nos viene uno de la calle, ¿cuánto más nosotros hoy en día? Gente que se aparta de los caminos del Señor, que abandona la fe, gente que escucha, sí, pero ¿a quién escucha? ¿A quién? Dice ahí, espíritus engañadores. ¿Y esos quiénes son? Demonios, mijo. Demonios. Cantidad de creyentes que te escriben todos los días con unas cosas tan raras. Porque mira que sueñan algunos, ¿eh? Yo digo, algunos o están todo el día durmiendo o no duermen nunca, porque si para soñar creo que se sueña con los ojos cerrados, ¿no? Si no sería una visión. Y venga sueño, y otro sueño, y más sueño, y venga sueño. Ahora la Biblia no la toca ni por el forro. Doctrinas, más claro agua. ¿De qué? De demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos. Y a veces, oye, qué fuerte, qué duro habla este hombre. Pues este ni te cuento. Que llama a algunos de la iglesia lobos rapaces, el otro lo llamaba generación de víbora, este dice mentirosos. Madre mía, no veas cómo eran esos también predicando, Teniendo la conciencia cauterizada, eso es un término que se conocía muy bien en la época, porque evidentemente los avances en la medicina que hay hoy en día no existían en la época del apóstol Pablo, ni siquiera la penicilina para parar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía cuando una persona tenía una herida de espada o se clavaba algo y para no infectar? Bueno, pues ponían una espada al rojo vivo. ¿Alguien se atreve? Hacemos un día la prueba a ver qué se siente, Y le ponían la espada encima de la herida y pues, eso tenía un dolor terrible, ¿no? Si a veces nos quemamos con una tontería, tú imagínate, ¿no? Y le cauterizaban la herida, le dejaban un costrón que eso ya no sentía nada, ¿no? Pues Pablo dice que en los últimos tiempos alguna gente, y yo veo que esto está al orden del día, tendrán cauterizada la conciencia. Ni sienten ni padecen. Y el ser humano ha llegado a cometer y a hacer actos peor que animales. Hay animales que no hacen lo que el ser humano ha hecho y sigue haciendo. Yo sé que hay una alarma mundial por el COVID, ¿no? Madre mía, cuánta gente está cayendo, cuánta gente está enferma, cuánta gente tal. ¿Saben cuántos abortos se produjeron el año pasado en el mundo? 12.800.000. 12.800.000 posibles seres humanos, abogados, arquitectos, predicadores, hombres de Dios, premios Nobel, capaz que mataron al que podía inventar la vacuna contra el cáncer, capaz que inventaron, sabe Dios, ¿verdad? 12 millones y pico de criaturas en el cubo de la basura. ¿Y eso quién los está matando? Porque eso es un asesinato. ¿Quién los tira al cubo de la basura? ¿Quién decide que hay que eliminarlos porque molestan? ¿El ser humano? El ser humano. No vienen extraterrestres de otro planeta a matarnos. No se levantan las fieras y vienen a matar a la raza humana. Es la misma raza humana la que se autodestruye. Así que la proporción es tremenda.
No me digan a mí que la misericordia y el amor y la paciencia del Señor no es sinceramente para dar aplausos, pero de horas y horas y horas y horas sin parar. Muchas veces me dice, ¿cómo Dios ha hecho esto y cómo Dios ha hecho lo otro? Lo vuelvo a decir por enésima vez. No me sorprende que Dios actúe a veces juzgando algo terrible. Lo que me sorprende es que no actúe más a menudo. Porque la verdad es que el mundo está constantemente desafiando y desafiando y desafiando a Dios de una forma alarmante. Pero retomando el tema, Pablo dice que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, no les quepa a ustedes la menor duda, mucha gente tendrá la conciencia cauterizada, que ni sienten ni padece, y muchas personas escucharán, pero no al Espíritu Santo, sino a espíritus demoníacos, engañadores, se apartarán de las cosas de Dios, como muchas personas últimamente está ocurriendo en el mundo, aunque también Dios está ganando a muchas personas como nunca antes. Pero todas estas señales son las que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos. Por eso Pedro decía, hermanos, no os sorprendáis, por favor, del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros. Y esto, vuelvo a repetir, se escribió en el siglo I. Y ya Pedro decía a los hermanos, no se sorprendan, no pierdan la paz, no pierdan la calma, tranquilos. Estamos siendo probados, hay fuego, hay persecuciones, hay esto, hay aquello. Imagínate si Pedro, si Pablo, si aquellos grandes hombres de Dios tuvieran que escribirnos hoy en día una carta a los cristianos del siglo XXI. Yo no sé lo que nos dirían, porque realmente hemos superado a Babilonia, a Sodoma, a Gomorra, en fin, ya, la verdad que, por lo tanto, mis queridos hermanos, lo mejor que podemos hacer es depender única y exclusivamente de Dios. Filtrar todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que oímos a la luz de la palabra del Señor, para que de esa manera no seamos niños ingenuos, sino que tengamos firmeza, tengamos estabilidad, tengamos personalidad en el Señor y no nos dejemos arrastrar por estos intentos del diablo que en los últimos tiempos va a intentar apartar, enfriar, desanimar a muchos creyentes para que se aparten de los caminos del Señor y no sean fieles hasta la muerte y reciban la corona de vida. Así que vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos guarde a todos, a los que llevan poco tiempo, a los que llevan muchos años en los caminos del Señor, a los que están sirviendo a tiempo completo al Señor, a los que se lo están cuestionando, etcétera, etcétera. Que Dios nos guarde a todos y a cada uno de nosotros. Que no nos apartemos ni un centímetro de la palabra de Dios, porque ella es la que le va a dar fundamento sólido a tu vida, a tu fe. Para que venga lo que venga y pase lo que pase, tú estés firme en el nombre del Señor. Aleluya. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus mandamientos, por las exhortaciones, por los consejos, por todo lo que tu palabra contiene para nuestra vida. Señor, en tu nombre te pedimos que seamos cristianos firmes, constantes, creciendo, madurando cada día, dando fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, ante estas advertencias no queremos bajar la guardia, sino al contrario, queremos estar atentos. Queremos, Señor, estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos, porque sabemos que a veces lobos rapaces se intentarán colar en las congregaciones. Pero, Señor, danos la sabiduría y la autoridad espiritual para discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y nos da las herramientas necesarias para poder saber en todo momento lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Viene de la carne, del hombre. Señor, queremos darte la gloria y la honra solamente a ti. Y nos sometemos únicamente a ti, Señor. Totalmente. Porque sabemos que tú eres el único que nos puedes guardar, el único que nos puedes proteger en este momento difícil de la historia, pero donde nuestra victoria, que eres tú, siempre estará con nosotros. Aleluya. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde y por esta reunión que hemos podido celebrar y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.